explicaré el proceso desde la guerra ruso-japonesa hasta la guerra del Pacífico. En el número anterior, expliqué la formación del ejército imperial. En este número, explicaré la lucha de poder entre la facción de la vía imperial y la facción de control. La facción de la vía imperial era un grupo liderado por Sadao Araki que abogaba por la reforma nacional con una agenda pro-emperador. Contaban con el apoyo de jóvenes oficiales de menor rango. Por el contrario, la facción de control, liderada por Tetsufan Nagata, era un grupo que pretendía reformar la nación por medios legales. Contaban principalmente con el apoyo de oficiales de élite graduados en la escuela militar. Fueron los imperialistas los primeros en tomar la iniciativa. Hubo una persona, Kingoro Hashimoto, que se había graduado en la escuela militar y había estado destinado en Turquía. Durante este tiempo, conoció las ideas revolucionarias de Mustafa Kemal, lo que aumentó su pasión por la revolución. Formó el Sakurakai, una sociedad secreta que pretendía convertir Japón en un estado militar y construir un parlamento alado. Planeó y fracasó en un golpe de estado en marzo de 1930 que instaló a Ugaki, ministro de guerra, como primer ministro. Esto se conoce como el incidente de marzo. Ese mismo año, se planeó un golpe de estado para instalar a Araki, miembro de la facción de la vía imperial, como primer ministro, que también fracasó. Esto se denominó el incidente de octubre. El intento de golpe tuvo varios efectos. Uno fue la caída del gabinete Wakatsuki. Otra fue que la facción de la vía imperial de Araki sustituyó a la facción de Ugaki, y se hizo con el control del liderazgo dentro del ejército. Y el único castigo para los implicados en el golpe fue demasiado leve, lo que permitió que el ejército se dislocara después. Al gabinete Wakatsuki le sucedió el rígido gabinete Inukai. Nombró a Sadao Araki ministro de guerra. El nombramiento de Araki, que gozaba de popularidad en el ejército, pretendía disipar el descontento en el seno del ejército. Tras convertirse en ministro de guerra, Araki nombró a personas de su propia facción para puestos importantes dentro del ejército. También reclutó a muchos jóvenes oficiales radicales de su propia facción para una división destinada en Tokio. Ahora bien, Araki, que se convirtió en ministro de la tierra, era, por decirlo sin rodeos, un hombre incompetente. Tenía poca experiencia política y era incapaz de organizar las negociaciones presupuestarias en el gabinete. Tenía la causa de apuntar a la piedad filial del emperador, pero no tenía las habilidades para llevarla a cabo. Por ello, los jóvenes oficiales radicales que le apoyaban exigieron a Araki que la llevara a cabo. Araki, sin embargo, se puso del lado de los jóvenes oficiales al castigar sus acciones, y rápidamente perdió su apoyo. Así, los jóvenes oficiales radicales tomaron medidas para cambiar Japón con sus propias manos. A diferencia de la élite de control, estos jóvenes oficiales no estaban familiarizados con los asuntos mundiales y no tenían un plan concreto. Tenían la idea de cambiar Japón sacrificándose por lealtad al emperador y sin importarles las consecuencias. En otras palabras, creían que el emperador Showa seguramente haría de Japón un lugar mejor si eliminaban a los intrigantes que le rodeaban. Así, jóvenes oficiales pasaron a la acción para cambiar Japón mediante la revolución, como en el asesinato del primer ministro Hiruyo en mayo de 1932. Jóvenes oficiales del ejército y la marina, liderados por el oficial de marina Mikami, atrajeron al primer ministro, Tsuyoshi Inukai, a su casa y le dispararon. Fueron detenidos, y en su juicio Mikami denunció a fondo la corrupción de políticos y militares de alto rango. Declaró que se había visto obligado a matar a Inukai debido a la política progubernamental del emperador. La acusación pidió la pena de muerte para los cabecillas, pero el juicio fue sorprendentemente leve, y el juez incluso les alabó por sus aspiraciones patrióticas. La opinión pública también halagó a los jóvenes oficiales por sus acciones al servicio de su país, sin tener en cuenta la posibilidad de la pena de muerte para ellos mismos. Como resultado, los jóvenes oficiales creyeron que sus acciones no eran incorrectas e intensificaron su comportamiento. El asesinato del primer ministro condujo a la completa disfunción de la política japonesa, y al comienzo del liderazgo político por parte de los militares. Los políticos creían que serían asesinados si desafiaban los deseos de los militares, y la política parlamentaria llegó a su fin. ¿Qué estaba haciendo la facción de control en ese momento? Nagata, miembro de la facción de control, y Araki, miembro de la facción de la vía imperial, estaban completamente en desacuerdo sobre la política de guerra. El ejército había asumido básicamente a la Unión Soviética como su enemigo virtual incluso después de la guerra ruso-japonesa. Araki, a quien no le gustaba el comunismo, creía que primero había que prepararse para la guerra con los soviéticos. La mayoría del ejército compartía esta opinión. Nagata, sin embargo, era el único que creía que la guerra con China debía librarse antes que con los soviéticos.
Ambos mantuvieron entonces una acalorada discusión en una conferencia del ejército en 1933. Nagata dijo: para luchar contra los soviéticos, debemos colaborar con China. Para ello, debemos utilizar la fuerza una vez para hacer que China escuche a Japón. Araki contraatacó. Preguntó: ¿podemos resolver fácilmente el problema de China por la fuerza? Si China y Japón luchan, Occidente no se queda recallado. Seguramente se convertiría en una guerra mundial. También fue una batalla de política de guerra entre la facción de control y la facción de la vía imperial, ya sea para luchar contra los soviéticos o los chinos. En 1934, Araki, que había perdido el apoyo de los oficiales jóvenes, y fue abandonado por los líderes del ejército debido a sus escasas habilidades políticas, dimitió como ministro de guerra alegando enfermedad. Araki recomendó a Masaki, miembro de la facción de la vía imperial, como su sucesor, pero este no fue aprobado y Masaki se convirtió en superintendente general de educación. Nagata planeaba tomar el poder político en sus propias manos. En primer lugar, planeó expulsar a los altos cargos de la facción de la vía imperial dentro del ejército. Mediante este plan, logró expulsar a Masaki, que era el segundo después de Araki en la facción de la vía imperial. Los jóvenes oficiales de la facción de la vía imperial se enteraron de que la expulsión de Masaki había sido orquestada por Nagata. En agosto de 1935, el teniente coronel Aizawa, un joven oficial de la facción de la vía imperial, acuchilló hasta la muerte a Tetsuya Nagata con una espada militar en la oficina del director general de la Oficina de Asuntos Militares del Ministerio del Ejército. Este hecho se conoce como el incidente Aizawa. Nagata pretendía reformar el ejército para que pudiera coexistir con la política de partido, y se le consideraba la única persona que podía impedir que el ejército se desbocara. Se dice que la guerra del Pacífico podría haberse evitado si él hubiera estado ahí. Hideki Tojo sucedió a Nagata como centro de la facción de control. El incidente Aizawa apartó a las principales figuras de la facción de la vía imperial de los puestos clave del ejército. Y se decidió entonces trasladar a Manchuria la división Tokio, que contaba con muchos jóvenes oficiales radicales reclutados por Araki. Antes de que los jóvenes oficiales de la división Tokio se trasladaran a Manchuria, se produjo un incidente, el incidente del 2.26. Estos jóvenes oficiales creían que la actual agitación de Japón se debía a su desviación de lo que debía ser. Su objetivo era formar una nación centrada en el emperador, eliminar el capitalismo de estilo occidental, y expulsar a los Zaibatsu y otras clases privilegiadas que estaban socavando la nación. Ocuparon Tokio con 1.400 oficiales subordinados y varios regimientos. Atacaron al primer ministro Keisuke Okada, al jefe del Estado Mayor Kantaro Suzuki, al ministro del Interior Minoru Saito, al ministro de Finanzas Korekiyo Takahashi y a otros, matando a Takahashi y Saito. Los jóvenes oficiales solicitaron al emperador la restauración Showa, que sería un nuevo gobierno con autoridad paterna sobre el emperador, pero este se enfureció. El emperador Showa estaba dispuesto a dirigir él mismo la división Konoe para reprimirlos. Al oír la determinación del emperador, los jefes del ejército, que simpatizaban relativamente con los jóvenes oficiales, los calificaron de rebeldes y se inclinaron por reprimirlos. Los jefes del ejército, deseando evitar los combates en la capital imperial, pidieron a los jóvenes oficiales que se rindieran. Los jóvenes oficiales, que no tenían intención de oponerse al emperador, aceptaron la llamada y se rindieron. Los jóvenes oficiales no tenían intención de tomar el poder por sí mismos, e incluso si el golpe tenía éxito, tenían la intención de ir de panzazo a pedir disculpas al emperador. Decían: el fracaso es la muerte, el éxito es la muerte. Aunque se sospechaba que muchos de los peces gordos de la facción de la vía imperial estaban implicados en este golpe de estado, se trató como una decisión solitaria de un grupo de jóvenes oficiales. Después de que el autor intelectual del asesinato del primer ministro Inukai presentara su teoría en el juicio, fue aceptada por gran parte del público. El juicio se celebró en completo secreto para que el apoyo público no se dirigiera contra ellos. Fueron juzgados sin declarar sus principios. 17 fueron condenados a muerte por traición. Y Tojo, un miembro de la facción de control, aprovechó al máximo este incidente. Como resultado de este incidente, casi todas las figuras de la facción de la vía imperial en el ejército fueron reasignadas a la izquierda. Como resultado, la dirección del ejército fue completamente asumida por la facción de control de Tojo. También fue una oportunidad para que el ejército aumentara su injerencia directa en el gabinete. Este incidente marcó el inicio de la dictadura de los militares japoneses. En este número, la lucha por el poder entre la facción de la vía imperial y la facción de control centró el comentario.
Hubo un golpe de estado radical por parte de jóvenes oficiales que desconocían los asuntos mundiales, y se preocupaban por el empobrecido pueblo llano. También fueron la fuerza motriz que dio lugar a la dictadura de los militares japoneses. En el próximo artículo hablaré del ejército de Kwantung, que desencadenó la guerra con China. Si te ha gustado este artículo, suscríbete a nuestro canal y haz clic en el botón me gusta.